Bueno, muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar de marcadores genéticos y moleculares en cáncer gástrico. A modo de introducción, bueno, ustedes saben que el cáncer gástrico es un tumor muy importante a nivel mundial, corresponde al quinto lugar de incidencia y al cuarto lugar en mortalidad. La mortalidad en Chile es bastante alta también y es un tumor muy importante en nuestro país. Pero este tumor sabemos hace mucho tiempo que es una enfermedad heterogénea, tiene diferencias histológicas que podemos ver nosotros los patólogos, pero esas diferencias no son solo histológicas, sino que sabemos que tienen una diferencia en pronóstico, tienen una diferencia en cómo se van a comportar estos tumores cuando es difuso versus cuando es intestinal. Hay diferencias anatómicas, no es lo mismo un tumor, incluso en sus factores etiológicos, un tumor desarrollado en el antropíloro es muy distinto a uno de la unión gastroesofágica o cardias. Hay diferencias también geográficas de Oriente versus Occidente. Y ahora estos últimos 10 a 15 años hemos visto que hay muchas diferencias moleculares en este tumor. El problema es que históricamente lo hemos tratado de la misma manera todos los casos y esto sabemos que no tienen los mismos resultados. A raíz de eso se ha tratado de hacer distintas clasificaciones. Esta es una clasificación, una de las primeras que se hizo en 1965, que todos la conocen, que Loren diferenció los tumores gástricos en intestinal, que son estos tumores que remedan glándulas, versus el difuso, que son estos tumores que en realidad son células discoadhesivas, que la mayoría de las veces son células en anillo de sello, como se ve en esta fotografía, y que se disponen en sábanas, no forman tubos. El 2010 la Organización Mundial de la Salud los dividió en papilar, cuando forman papilas, mucinoso, cuando son estas células que están flotando en lagos de mucina, tubular, que son estos tumores que forman estructuras glandulares o remedan glándula, y el difuso, que sería el símil el poco cohesivo, que sería el símil del difuso de la clasificación de Loren. Pero en realidad en los últimos años hemos tenido muchos avances moleculares. Tenemos el NGS, secuenciación de ADN, secuenciación de ARN, análisis de copias, análisis de la metilación, y eso nos ha llevado a tener una mejor comprensión de la biología de los tumores y del cáncer gástrico en particular, lo que nos ha llevado también a tratar de realizar una clasificación molecular de estos tumores. Es así como el año 2011, Tan et al. Hizo un perfil de expresión genética de 28 líneas celulares que después fue validado en 521 pacientes en 4 cortes independientes y determinó dos grupos, el G-INT y el G-DIF. La importancia de estos grupos principalmente era en cuanto al pronóstico. El G-INT tenía una mucho mejor sobrevida que el G-DIF y se vio que este tumor con mejor sobrevida generalmente tenía una histología intestinal y tenía una buena respuesta a la terapia tanto in vitro como in vivo para 5-fluoracilo. En cambio, el de GDIF, perdón, tenía una histología difusa, en general tenía alteración de los genes relacionados con la adhesión celular y la proliferación celular, y tenía una mejor respuesta al cisplatino. Posteriormente, el año 2013, Ley et al. Comparó la expresión genética de 248 tumores gástricos y determinó tres tipos distintos, el proliferativo, metabólico y mesenquimático. También vi una diferencia pronóstica, el que tenía peor sobrevida era el proliferativo. Ellos vieron que la mayor parte de los tumores que tenían un patrón proliferativo del grupo proliferativo tenían una alta mutación de TP53 y eso aparentemente tiene alguna importancia en el pronóstico. Y el grupo metabólico era más sensible al 5-fluoracilo. Esta es la clasificación que más se conoce, que es la clasificación del TSGA del año 2014. Ellos hicieron una descripción molecular genómica completa de 295 muestras congeladas de cáncer gástrico sin terapia neoadyuvante. Utilizaron muestras de todo el mundo con diferentes datos clínicos y diferentes tratamientos, por lo cual esto no es un grupo en realidad cuyo objetivo o que se pueda utilizar para hacer pruebas de drogas, porque son muy variables y tienen muchas características distintas, poco manejables, pero en realidad el objetivo de este grupo, de esta clasificación, fue entender las características moleculares y genómicas del cáncer gástrico y tratar de obtener grupos para poder hacer después pruebas de terapias target, según las alteraciones genéticas que tenía cada grupo. Se usaron 6 plataformas moleculares complejas de alto costo y por ende poco accesibles y no se observó una diferencia en la sobrevida.
Esto es lo que se hizo. Acá tenemos los grupos moleculares, tenemos las 6 plataformas y los resultados que se obtuvieron. Estos son los grupos que ellos definieron. El grupo Epstein-Barr positivo le llamaron a uno. Después el otro es el grupo con MSI o inestable, con estabilidad microsatelital. Después tenemos el grupo genómicamente estable y el grupo con inestabilidad cromosómica, que era el grupo más preponderante en todos los pacientes que evaluaron. Se veía una alteración, una diferencia, perdón, en la histología, siendo el grupo genómicamente estable principalmente difuso, y también se veía una diferencia en la distribución anatómica de estos distintos grupos. Acá tenemos un resumen de las características que tenía cada grupo. El grupo más preponderante era el grupo con inestabilidad cromosómica, y se vio que el que no obtenía respuesta a la quimioterapia adyuvante era el grupo con inestabilidad microsatelital. Ahora, viendo cada grupo por separado, este grupo de Epstein-Barr era el grupo más pequeño, era un 9%, generalmente era de fondo y cuerpo, no estaba asociado, como la mayoría de los tumores de fondo y cuerpo, a metaplasia intestinal ni a Helicobacter pylori. Es un tumor cuya característica, bueno, tenía una histología principalmente difusa, pero en realidad la característica importante es que tenía mucho linfocito intra y peritumoral. La mayoría eran hombres, tenía un fenotipo metilador alto, pero no era metilación de los genes de la reparación del DNA, sino era metilación de muchos otros genes. Estos genes que están en rojo eran las mutaciones que son importantes para nosotros en cuanto a terapia, porque son mutaciones que pueden eventualmente tener tratamientos target. Tenían una alta mutación de PDL1 con una sobreexpresión de PDL1, y esto es importante también, como sabemos, para los tratamientos con los inhibidores del checkpoint inmune. Y generalmente no tenían mutación de P53. El grupo con inestabilidad microsatelital era un grupo que era, a diferencia del otro, que era principalmente antral, asociado a Helicobacter pylori y a metaplasia intestinal. Generalmente eran personas mayores, con una mediana de 72 años, y la característica que tienen es que tienen metilación de islas de SPG, lo que hace que se produzca una mutación de estos genes reparadores del DNA, lo que le da la característica de inestabilidad microsatelital. Estos grupos de tumores también tenían una sobreexpresión de PDL1, PDL2, no tienen mutación de P53, no respondían, como dijimos, a la terapia adyuvante, y se vio que tenían un mejor pronóstico. Este es el único grupo que se pudo determinar en realidad que tiene un mejor pronóstico. El grupo de cromosómicamente estable es un grupo que tiene una histología principalmente difusa. Esto se puede explicar porque por la mutación de los genes que tiene, un 37% tiene mutación del CDH1, que encoda la ecaderina. La ecaderina, como ustedes saben, es una proteína de adhesión celular, y cuando está ausente, las células tienden a ser más discohesivas y tienden a tener una capacidad de invasión mayor. Lo mismo que el gen RHOA y el gen CLDN18, son genes que están implicados en la invasividad por una pérdida de la adhesión celular. El grupo con inestabilidad cromosómica es el grupo preponderante, generalmente era de la zona antral, histología intestinal, y este grupo sí tiene mutación de P53 en un 73%. Era un grupo con una alta carga mutacional, con aneuploidía y con mutaciones de HER2, de ciclina D1 y D1, y es un grupo que, por la cantidad de mutaciones que tenía, es uno de los grupos más importantes como para poder probar terapias target. El año 2015, un año después, el Grupo Asiático de Investigación del Cáncer hizo un estudio y determinó grupos moleculares, pero la diferencia con el TSGA es que ellos lo hicieron en un centro único, en Corea, en Seúl. Evaluaron 300 cánceres gástricos, usaron caracterización de expresión de genes para poder determinar qué genes tenía y agrupar así los tumores. Y ellos sí vieron un impacto en el pronóstico, como podemos ver acá en el gráfico. Determinaron 4 grupos también. De los 300 tumores, 68 tenían inestabilidad microsatelital, 232 eran estables, y de los estables vieron los que tenían esta transición epitelio-mesénquima, que son estos tumores que tienen una histología más difusa, células más discohesivas, y los que eran predominantemente epitelial los dividieron a su vez en P53 no mutado y en P53 mutado. Como podemos ver acá en la gráfica, los pacientes que tenían eran del grupo estable microsatelitalmente con transición epitelio-mesénquima tenían un peor pronóstico, y los pacientes con inestabilidad microsatelital tenían un mejor pronóstico.
Acá tenemos un resumen de los distintos grupos. El grupo con inestabilidad microsatelital, como dije, tenía un un mejor pronóstico y tenía una recurrencia baja. Y el grupo con peor pronóstico era el estable con transición epitelio-mesénquima. Este era un grupo que generalmente estaba asociado a metástasis a un 64%, a metástasis peritoneales y tenía una recurrencia de un 65%. Hubieron muchas otras clasificaciones, pero esta la puse porque es una de las últimas y en realidad es una clasificación morfomolecular. Se hizo con técnicas también más accesibles, se hizo inestabilidad microsatelital por inmuno y por PCR, Epstein-Barr virus por CIT, y se hizo también citometría de flujo del ADN para ver la aneuploidía o no del tumor. Se evaluaron 329 cáncer gástrico y se determinaron 4 grupos histológicos, como podemos ver acá en la gráfica de abajo a la izquierda. Estos grupos eran el grupo histológico difuso, intestinal, linfoide y tubular, y se vio que el grupo tubular, que forma tubo, era el que tenía un peor pronóstico, y el que tenía un mejor pronóstico era el tipo linfoide. Ahora, ellos, como hicieron citometría de flujo también del DNA, pudieron determinar qué tumores tenían aneuploidía y cuáles no. Y después superpusieron estos datos y vieron que los pacientes que tenían aneuploidía e histología difusa tenían una diferencia pronóstica marcada en relación a los otros tipos histológicos. Entonces, al final, ellos crearon 5 grupos. El linfoide, que es un grupo que está asociado a Epstein-Barr y inestabilidad microsatelital, que generalmente tiene sobreexpresión de PDL1 y tiene mejor pronóstico, ellos vieron que la característica de este grupo era que tenía mucho linfocito intratumoral y peritumoral, independiente de que fuera difuso o formara tubos. La característica es que tenía mucho linfocito. Y esto es importante para los patólogos porque nosotros así podemos, al ver la lámina, podemos decir, este paciente es importante hacerle inestabilidad, es importante hacerle PDL1 porque esta histología es llamativa. Entonces, por eso son importantes también estas clasificaciones morfomoleculares. El grupo intestinal era que remedaba el colon en el fondo, la histología, y tenían una sobreexpresión de HER2. El grupo difuso GS, que era este grupo que no tenía neuploidía, que tenía mutación de la ecaderina, y el grupo con sobrevida, que era el grupo tubular, y el último grupo era el difuso con aneuploidía. ¿Qué hacemos en la clínica nosotros? En realidad nosotros hacemos estas 3 técnicas. Hacemos el HER2, tanto por inmunistoquímica como por FITS. Hacemos la inestabilidad microsatelital por inmunistoquímica y por PCR. Y hacemos el PDL1. En cuanto al HER2, ha sido reportado en un 30% aproximadamente en el cáncer gástrico. Tenemos 2 métodos de evaluación, la inmunistoquímica y el FITS. Acá tenemos en la tabla de la derecha lo que los patólogos tenemos que ver cuando informamos la inmunistoquímica. Depende si tenemos un espécimen quirúrgico o si tenemos un espécimen de biopsia, lo que tenemos que pedirle a cada caso para poder dar el resultado. Tenemos 4 resultados posibles: el negativo 0, el negativo 1+, el equívoco 2+, y el positivo 3+. Cuando el tumor es inmunistoquímicamente equívoco 2+, estamos obligados a hacer FIT. Acá tenemos la fotografía de un caso que validamos el FIT en la clínica. Este es un cáncer gástrico que forma glándulas, como pueden ver acá. Se le hizo la inmunistoquímica para HER2, que salió 3+, está súper positivo. Y de este trocito le hicimos el FIT. Nosotros tendríamos que ver 2 puntitos verdes y 2 puntitos rojos en una célula normal que no tenga sobreexpresión de HER2, pero en este caso vemos una sobreexpresión marcada, está lleno de puntos rojos, y esto es una sobreexpresión, un FIT positivo para HER2. Este es un estudio, el estudio TOGA, que es un estudio muy importante de la terapia anti-HER2 con trastuzumab. Es un estudio en fase 3, randomizado, que se hizo en 122 centros en 24 países. Evaluaron 594 pacientes con amplificación de HER2, ya sea por inmuno o por FITs, y evaluaron su respuesta, su sobrevida en el caso de quimioterapia sola y quimioterapia más trastuzumab. Y se vio que tenía una diferencia significativa en la sobrevida completa. Los pacientes que tenían, era mejor en los pacientes que habían usado trastuzumab más quimioterapia.
En cuanto a la inestabilidad microsatelital, sabemos, como habíamos hablado anteriormente, que tiene una mala respuesta a la quimioterapia adyuvante con 5-fluoracilo, pero tiene un buen pronóstico. Son tumores que están asociados en un 61,5% a sobreexpresión de PDL1, lo que lo hace un tumor que puede ser tratado con terapia de los bloqueadores de la respuesta inmune, perdón. Tenemos dos resultados cuando es inestable, el MSI high y el MSI low. Tenemos dos maneras de poder evaluarlo en la clínica. La inmunistoquímica, acá tenemos una fotografía abajo en la que podemos ver un tumor en el que no tiene proteína, en el lado izquierdo, que no tiene proteína de los reparadores del DNA, entonces está negativo y tenemos el control interno de los linfocitos. Y en la fotografía de la derecha vemos la tinción nuclear positiva cuando hay presencia de estas proteínas. Estas son las 4 proteínas que evaluamos en la clínica. Y la otra manera de evaluarlo es el PCR, en el que en realidad no vemos si está o no la proteína, sino que las hacemos funcionar. Vemos si realmente están o no reparando el DNA. Entonces estos métodos en realidad son complementarios, porque el método de la inmunistoquímica, hay un 5% de las veces que estos tumores pueden tener la proteína presente, pero ese 5% de las veces esa proteína está presente pero es no funcionante. Entonces por eso son técnicas complementarias, porque si le hacemos el PCR es verdad que vamos a poder detectar a todos los pacientes con inestabilidad microsatelital, pero no sabemos qué proteína está deficiente. Y es importante saber qué proteína está deficiente porque eso nos puede determinar o nos puede guiar en realidad para ver si este paciente tiene o no algún componente hereditario en esto, especialmente en el cáncer de colon es eso. El PDL1 es una proteína transmembrana, sabemos que se une al receptor de PD1 durante la modulación del sistema inmune. Las células normales, como vemos acá arriba, generalmente lo que hacen para poder modular la respuesta inmune y protegerse de la respuesta inmune es unir su PDL1 al receptor PD1 de los linfocitos T. El problema es que las células tumorales, como vemos acá en el siguiente dibujo, en general lo que hacen es sobreexpresar el PDL1 para poder evadir la respuesta inmune natural del cuerpo. Y lo que hacen los anti-PD1, sabemos nosotros, es que impiden esa interacción y permiten que la respuesta inmune siga activa. Acá tenemos lo que hacemos nosotros, que es la inmunistoquímica. Estos son los diferentes resultados que podemos ver. Todos son positivos, todas son células positivas, pero hay veces hay tumores que tienen mucha célula positiva, con tinción de membrana y suave citoplasmática, y otras veces más intensa, otras veces bien focal, como vemos en esa foto de ahí. Lo que nosotros tenemos que determinar es el score positivo combinado, que se hace viendo todas las células que tienen tinción positiva de membrana, ya sea células tumorales, linfocitos o macrófagos, se multiplica por 100 y se divide por el número total de células viables en ese foco que estamos evaluando. Cuando es un CPS mayor o igual a 1, hablamos que hay una expresión de PDL1. Esto es muy importante, ya que se ha visto en distintos estudios, especialmente en este que les estoy mostrando, que se evaluó la respuesta en los pacientes con cáncer gástrico, gastroesofágico y adenocarcinoma esofágico avanzado, la respuesta que tuvo a la quimioterapia sola más la quimioterapia con nivolumab. Y esto se hizo en 175 centros, evaluaron 1.581 pacientes y encontraron que había una muy buena respuesta, una muy buena evolución en la sobrevida completa en los pacientes que tenían un CPS de 1 o más y de 5 o más, y también una buena respuesta en cuanto a la sobrevida libre de progresión, comparando estos pacientes que tenían nivo más quimioterapia versus los que tenían quimioterapia sola. Entonces, en conclusión, el cáncer gástrico es una enfermedad heterogénea que no permite tratar a todos los pacientes de manera exitosa con un mismo esquema de tratamiento. Desde hace unos años ya se han estudiado las características moleculares del cáncer gástrico y se ha determinado distintas clasificaciones, pero en realidad no, hasta la fecha no hay una clasificación que se use o que sea una clasificación obligatoria para todos usar, o que se use de manera generalizada. Aún queda un largo camino por recorrer para clasificar de manera óptima el cáncer gástrico, y también es súper importante que la clasificación esté al alcance de todos, porque en realidad estas técnicas súper especializadas y súper poco accesibles no están al alcance de todos y no es factible hacerla en todo el mundo.
El poder obtener esto nos va a permitir crear algoritmos y hacer un tratamiento a la medida de cada paciente, de acuerdo a sus características clínicas, morfológicas y moleculares. Eso es. Muchas gracias.